del Consejo Regional 24 de Lima Provincia. Les tendemos la cordial bienvenida a nuestro 16º conversatorio, un tema muy importante y trascendental para la profesión de enfermería en aras del empoderamiento. Es gestión en enfermería hacia un cambio en salud. Tenemos como nuestra ponente invitada a la magíster Betty Silvana Sedano Rojas. Ella ha hecho una maestría en Administración Estratégica y actualmente labora en la Dirección de Seguros de Diresa Lima. Escuchamos atentamente, magíster Betty Sedano. ¿Puede compartir su pantalla, magíster Betty? Sí, ok. Está bien. Gracias. Bien. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, licenciada. Muy buenas noches a todas, estimadas colegas. En esta oportunidad, permítanme llegar a sus hogares y les voy a dar un reforzamiento sobre todo de lo que nos enseñaron en la universidad, un poco de gerencia y gestión. Es un tema un poquito fastidioso para algunos, pero bueno, una vez que uno ya vaya entendiendo poco a poco, nos va gustando eso. En esta oportunidad tocamos este punto sobre gerencia y gestión en enfermería hacia un cambio en salud. Nosotros debemos de considerar bastante el cambio que debemos de tener como profesional de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el personal de enfermería representa casi la mitad del total de trabajadores sanitarios en el mundo. Y aún así, es mucho lo que falta por hacer para reivindicar sus labores y respetar sus competencias. Igual, según la Organización Mundial de la Salud, el personal de enfermería son el eje de los sistemas sanitarios y desempeñan un papel crucial, tanto en la promoción de la salud como en la prevención, el tratamiento y sus cuidados. Y bueno, en el año 2018, por iniciativa del Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud, nace un movimiento Nursing Now, que pone en marcha para que los enfermeros se empoderen y ocupen el lugar que les corresponde en los puestos de gestión y decisión política e institucional. Nursing Now apuesta decididamente en todos los rincones del mundo, porque las enfermeras sean una parte clave de la solución a los desafíos actuales de la salud. Y tiene como meta la necesidad de posicionar un mayor número de enfermeras o enfermeros en responsabilidades de liderazgo, realzando, potenciando el perfil, el estatus de enfermería en todo el mundo, y de esta forma ayudando al enfermero a conseguir los niveles de influencia que la profesión merece. Estimados colegas, ese es el objetivo del día de hoy, que nosotros como profesionales de la salud nos empoderemos. Ya es momento que nosotros salgamos adelante para que todos los países alcancen el objetivo de desarrollo sostenible sobre la salud y el bienestar para todos en todas las edades. Se calcula que en el año 2030 harán falta 9 millones de enfermeras en todo el mundo. Imagínense, colegas, y yo les hago una pregunta. ¿Será posible lograr la cobertura sanitaria universal sin el fortalecimiento en enfermería? Yo creo que no. Es momento que empecemos. Es momento que empecemos. Y bueno, vamos a empezar dando algunos puntos, conceptos básicos sobre gerencia, gestión y gestor. ¿Qué es? Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Gerencia es la persona o conjunto de personas calificadas que constituyen
el personal directivo de una institución, el gerente o el director general en este caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Dirección Regional de Salud tenemos un director regional de salud. En la Direza Callao hay un gerente de salud, ¿no? Entonces, es la persona calificada que constituye el personal directivo, o sea, de la más alta jerarquía en la institución. ¿Qué es gestión? Gestión es el conjunto de operaciones, procedimientos y acciones que junto con otros se lleva a cabo para dirigir y administrar una institución. En términos generales, la gestión es una serie de tareas que se realizan para acometer un fin planteado con anticipación. Gestor. El gestor es la persona encargada de los trámites y los procesos que puedan llevarse a cabo en una institución. Diversas actividades de administración como planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos y financieros. ¿Esto con qué intención? Con la intención de atender con la mejor eficiencia posible y está orientada hacia la persona, el cliente o paciente, la familia, el personal de salud y el equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, el gestor va a planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros, humanos y materiales. Ahora, ¿cuáles son los principios de un buen gestor? Un buen gestor siempre no está en su despacho. El gerente no debe estar en su despacho. El jefe no debe estar en su despacho. Debe estar coordinando, supervisando, monitoreando, visitando a sus subordinados, ¿no? O al personal en general. Un buen gestor también mantiene una buena y fluida comunicación con sus trabajadores. Hay un momento en que probablemente el subordinado tiene que conversar o plantear algún problema o de repente tiene una solución al problema y el gestor tiene que estar a la disposición de ellos en cualquier momento por el bien de la institución. También un buen gestor cuida a sus trabajadores y ellos cuidarán a los clientes. En este caso, por ejemplo, si un jefe de una institución o de un establecimiento de salud cuida o trata bien a sus trabajadores, ellos también van a hacer lo mismo, van a trabajar y van a atender bien a los pacientes o al cliente, en el caso de esto en una comunidad, ¿no? Y un buen gestor también es empático, o tiene que ser empático, ¿no? Para que favorezca la formación de un buen equipo o haga un trabajo en equipo. Vamos a hablar sobre las funciones de la administración y de la gestión sanitaria. ¿Cuáles son estas funciones? La gestión administrativa es un proceso que contempla 4 funciones principales. En ellas está la planeación. ¿Qué cosa planifica? Y nos preguntamos qué voy a hacer, cuándo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué recursos voy a hacer. Esas son las preguntas que generalmente nos respondemos cuando vamos a hacer una planificación o una planeación. Punto número 2 es la organización. Ahí vemos cómo voy a hacer. En la organización me hago esa pregunta, ¿cómo voy a hacer? Y en la dirección, ahí ya ejecuto, ¿no? Ahí mi pregunta responde, ya no es pregunta, sino ahí el director tiene que decir o dice que se hagan las cosas de lo que ya se ha planificado, de lo que ya se ha organizado. Y la última función es control. Ahí se verifica, se supervisa, se monitorea, se evalúa cómo se ha realizado. ¿Se ha realizado bien o se ha realizado mal? ¿No? Ahora, para que este proceso se lleve de manera exitosa, se aplica 2 fases. Las 2 fases. La primera y segunda fase es la fase mecánica,
¿no? Generalmente esto es la parte teórica, la parte estática. Y la dirección y el control son puntos de movimiento, ¿no? Porque es la parte operativa, es el momento en que se interactúa con el personal. Ya que el personal van a aplicar, van a ejecutar, van a supervisar, van a monitorear. La siguiente, por favor. Ahora, la parte mecánica, como ya les había dicho, es la parte de la planeación o planificación, ¿no? ¿Qué es la planificación? Es la primera función necesaria para comenzar un proyecto de una institución. Esta es necesaria para guiar y desarrollar de manera exitosa las siguientes etapas. Nosotros definitivamente si queremos trabajar, si queremos ser buenos gestores, buenos gerentes, tenemos que empezar planificando, porque el hecho no es el sí, a mí me designaron, tengo que ser director y me siento y no voy a saber qué hacer ni cómo hacer las cosas. Tenemos que planificar. Es el primer punto que debemos de realizar, la planificación. Y esta planificación tiene características. Las características es prospectivo, lógico. Yo hoy día me estoy sentando, soy jefe, soy líder y tengo que decir qué tengo que hacer para posterior, prospectivo, ¿no? Y también luego tengo que predefinir mis objetivos, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, las metas. También debe existir una relación meritoria de causalidad entre acciones y resultados, causa-efecto, ¿no? La planeación o la planificación está orientada a la acción. Ahí tengo que establecer estrategias, porque el hecho de ser yo jefe, tengo que establecer estrategias y tengo que definir acciones y tengo que decir qué tengo que hacer para que mi gestión sea buena o sea positiva. Y lógico, en la planificación también, o en todo proceso, siempre tenemos dificultades, ¿no? Entre las dificultades es que planteamos algunas necesidades superiores a los recursos disponibles. Nunca, sí, bien es cierto, siempre queremos lo mejor, que nuestra gestión sea exitosa, pero no debemos de hacer una necesidad superior a de la que tenemos, ¿no? También muchos hacen una tendencia a usar soluciones ensayadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una estrategia funcionó en Direza Callao, tiene que funcionar en la mía. No es así, porque cada uno tiene diferentes realidades, ¿no? Entonces no podemos usar soluciones ensayadas. La otra dificultad también es que el entorno se modifica rápidamente. Esos son cuando hay cambio de personal constante, ¿no? Constante, modifican cambios de personal. Definitivamente la planificación no va bien. Ya empiezan con las dificultades. Y también cuando uno trabaja o cuando uno es jefe o cuando es director, hay grupos de presión, ¿no? Siempre presionan al director, presionan al ejecutivo, y esas son las dificultades. Para hacer la planificación debemos de tener un pensamiento estratégico o buscar una estrategia, definitivamente, ¿no? El pensamiento estratégico ¿en qué consiste? Es una valoración racional de la realidad. No tengo que salir más allá. Quisiéramos tener algo mejor, definitivamente, pero tiene que ser real, ¿no? Y la estrategia son los pasos para lograr el objetivo. Esos dos puntos básicos en la planificación, ¿no? Ahora, en la planificación también hacemos un análisis de la situación, análisis de lo positivo y negativo. Aquí, en la planificación, solo voy a identificar mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, ¿no?
y mis amenazas. Solo voy a identificar en este paso, que es la planificación. ¿Ya? Entonces, y aparte de ello, voy a identificar mi entorno. ¿Qué es mi entorno? Es lo que está todo dentro de mi establecimiento, por eso voy a identificar mi FODA. Ahí he dicho que voy a identificar mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades, mis amenazas, pero es de mi entorno. O sea, voy a analizar la estructura, el proceso y el resultado de mi entorno. También voy a hacer un análisis de mi entorno. ¿En qué consiste eso? El análisis de mi entorno, ahí ya voy a trabajar en la parte epidemiológica. ¿En qué consiste? Ahí voy a agarrar una herramienta básica que es el análisis situacional de salud. Para hacer la planificación, tengo que conocer la situación de salud del lugar por ejemplo, en este caso de la región Lima, ¿no? El análisis situacional de salud de la región Lima. Y también tengo que analizar mi entorno organizacional. Ahí tengo que ver todas las instituciones. Tengo competencias, tengo los proveedores. Hago un análisis general de mi entorno organizacional. Eso es mi evaluación de entorno. Y aquí ya en la síntesis, en el análisis solo identifico el FODA. En el síntesis ya elaboro la matriz de FODA. Entonces, ahí ya tengo que elaborar. ¿Qué es el FODA? Ya todos conocemos qué es el FODA. Es una herramienta muy importante que me va a entrecruzar fuerzas, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Y aparte me va a permitir identificar escenarios y estrategias. Por ejemplo, aquí el primer escenario tengo de potencialidades. Se obtiene del cruce de fortalezas y oportunidades. Aquí a la izquierda, ¿dónde está? Ay, no, el siguiente. Ajá. Aquí, el cruce de fortalezas y oportunidades me da la potencialidad, ¿no? Aquí la estrategia es el desarrollo, o sea, si yo en mi institución tengo muchas fortalezas, muchas oportunidades, mi institución va a crecer, va a desarrollar. El segundo escenario es de desafío. Se obtiene del cruce de las debilidades y las oportunidades, ¿no? Aquí la estrategia es el crecimiento. En el tercer escenario del riesgo, ¿no? Se da el cruce entre las fortalezas y las amenazas, ¿no? La estrategia a aplicar aquí es la resistencia, ¿no? Ahí ya un poco que debemos de, ya nos ponen alerta y debemos de trabajar un poquito más. Y el último escenario de las limitaciones, ¿no? Ahí sí, ahí entran las debilidades y las amenazas. Ahí la estrategia es la huida, definitivamente, ¿no? Bueno, tenemos en la planificación, tenemos tipos de planificación. Tenemos la normativa, ¿no? Donde establece, ahí en la normativa se establece la misión de la organización, ¿no? Que tiene que ser una perspectiva temporal basada a largo plazo. En la normativa se define la misión, visión y valores, estableciendo la orientación general a la que debe encaminarse la organización o la institución. Aquí se establecen líneas de trabajo a largo plazo, como ya les he dicho, ¿no? Y también, como les dije, se define la misión. ¿Qué es la misión? La misión responde a preguntas de quién soy, qué hago, qué características debe tener la institución, dónde realizo las actividades y para quién, ¿no? Entonces, esas preguntas tienen que responderse en la misión. En la visión es la imagen que quiere alcanzar la institución, ¿no? O la imagen que quiere aspirar la institución.
Y los valores son propios de la institución, pues, ¿no? El otro tipo de planificación es la estratégica. Aquí la planificación se da a largo plazo, de 5 a 10 años. Se delimitan los límites, los fines de la organización. Aquí se deciden las prioridades de acción y las alternativas entre las diferentes orientaciones que se pueden tomar en el futuro. Aquí se elabora el Plan Estratégico Institucional. No sé si ustedes han escuchado hablar del Plan Estratégico Institucional. Es un documento que se elabora a largo plazo, ¿no? ¿Y quién lo elabora este PEI? Lo elabora el personal directivo o el equipo directivo de una institución. ¿Y quiénes tienen que conocer el PEI? El PEI lo deben de conocer, cumplir y ejecutar todos, empezando desde el director, ¿no? El otro tipo de planificación es la planificación táctica o estructural. Ya esta planificación se hace con una visión a mediano plazo, de 2 a 5 años. Ahí se elaboran los programas y proyectos para conseguir los fines de la organización, previamente definidos en la base de la planificación estratégica. Aquí se establecen objetivos específicos, estructurando las actividades y los recursos necesarios para la toma de decisiones en la táctica o estructural. Ahí debemos de tener en cuenta que se realizan la programación de las actividades y los recursos a alcanzar, ¿no? Generalmente ahí la planificación estratégica. Y la última tenemos la planificación operativa, que es una visión a corto plazo, generalmente es al año, de repente es trimestral o semestral, ¿no? Generalmente a eso se le llama una visión a corto plazo. Aquí el plan de acción define actividades, como ya les he dicho, a corto plazo, y se enfocan en acciones muy concretas, ¿no? Acá los niveles de salud de los pacientes mejoran, o sea, la atención tiene que producirse al nivel más cercano del paciente, es operativo, son las actividades que se realizan a día, ¿no? El segundo punto el segundo proceso es de organización. Aquí, como también les he dicho, es mecánica, porque es estática, es teórica la organización. La planificación y la organización es estática, teórica generalmente, ¿no? La organización consiste en distribuir las tareas y responsabilidades en los diferentes grupos de trabajo que componen la institución. Ahí tenemos la organización generalmente consiste en armar estructuras para distribuir los recursos humanos y los económicos de los que dispone la institución para ordenar y desarrollar su trabajo y alcanzar los objetivos planificados. Aquí en la organización se determinan las áreas dentro de la organización y se agrupan las tareas, ¿no? Según los puestos de trabajo, y se selecciona al personal apto y responde generalmente a la pregunta es ¿quién va a hacer la tarea? ¿No? O sea, implica en diseñar organigramas, definiendo responsabilidades y obligaciones. ¿Cuál es el producto de la organización? Aquí el producto de la organización, el producto es una matriz de organización, es el plan operativo anual. En el otro, ustedes en la planificación es plan estratégico institucional, es a largo plazo. Y aquí en la organización es el plan operativo anual o el POI, o el plan operativo institucional, ¿no? Aquí vemos dos etapas. La división del trabajo, ¿no? Que es la jerarquización. Aquí se identifica su estructura orgánica, quiénes son los jefes o quiénes están arriba y quiénes están abajo. En la departamentalización
se agrupan recursos que realizan actividades similares, por áreas, por jefaturas, como su mismo nombre lo dice, departamentalización. Y la descripción de actividades, ahí se encuentran los documentos de gestión, generalmente. La división del trabajo vamos a hablar en los documentos de gestión, que aquí a la derecha lo tenemos en las herramientas. Y la otra etapa es de coordinación, ¿no? Tenemos que coordinar, consiste en comunicarse, coordinar, y esto se da por jerarquías o por niveles, ¿no? Lamentablemente es así, la coordinación se da por jerarquías o por niveles. Y el otro punto que vamos a trabajar son, en la organización, son las herramientas, ¿no? Ahí hablamos de organigramas, fluxogramas y los documentos de gestión. Los organigramas, como ustedes sabrán, es una representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual se muestran las relaciones de las diferentes áreas o de las diferentes partes y la función de cada una de ellas, ¿no? Así como las personas que trabajan ahí en la misma institución. Los fluxogramas o el fluxograma es el flujo que consiste en una figura o un gráfico que representa una serie de procesos. Ustedes cuando ingresan al hospital o a una institución generalmente vemos el organigrama a la entrada, ¿no? De un establecimiento de salud. Donde ahí dice la estructura de una empresa, empezando el director, el subdirector, el área de apoyo, que es la secretaria, y el área de gestión, ¿no? Y el fluxograma igual, cuando uno ingresa al hospital, ve el fluxograma y eso nos va a servir para que con facilidad identifiquemos a dónde o qué pasos vamos a seguir. Muchas personas ingresan al hospital y se encuentran perdidas, no saben. Debemos de indicar para ello que el fluxograma es básico, es fundamental en una institución, ¿no? Porque ahí nos da a conocer el flujo o el gráfico que representa los procesos o los lugares a donde se va a ir en un establecimiento de salud. Y los documentos de gestión. Los documentos de gestión son todos los instrumentos en los cuales se consigna la distribución de funciones del personal del Estado. En este caso, el ROF, el MOF, el CAP y el PAP. ¿Qué es el MOF? Contiene la visión, la misión y las funciones generales de la entidad. Ahí generalmente son las funciones específicas de los órganos y las unidades orgánicas, estableciendo sus unidades y sus responsabilidades. El CAP es un documento de gestión que contiene los cargos y los puestos de las utilidades, ¿no? Definidos y aprobados en una entidad. Sobre la base de su estructura orgánica, esta es prevista ya en el ROF, ¿no? Y el PAP es el presupuesto analítico del personal. Es una lista de puestos de las unidades, ¿no? Del cual agregan los ingresos, ¿no? El PAP, el presupuesto analítico del personal. Y ya pasamos a la segunda etapa dinámica u operativa. Estos puntos de planificación, de organización, dirección, control, son puntos básicos que debemos de conocer. Es un poquito fastidioso, es un poquito tedioso. A muchos no les gusta esta parte, pero si es que algún día nosotros queremos ocupar una jefatura, una dirección, ¿por qué no de repente, qué sé yo, una dirección general, ¿no? Como profesionales de la salud, tenemos todas las cualidades para hacerlo. Tenemos que conocer estas etapas. La etapa dinámica u operativa, que es el tercer punto, ahí, ¿por qué se le dice dinámica? Porque es operativa, ¿no? Es activa, consiste en ejecutar las acciones que en las dos etapas anteriores hemos programado, que es la dirección. ¿Cuál es el objetivo de la dirección?
es que influye o influir positivamente en las personas que integran la organización para incrementar su contribución a las metas grupales. El director tiene que influir definitivamente de manera positiva, no puede estar aislado de ninguna manera. Tenemos que influir con el personal asistencial, con el técnico, con la enfermera, con el médico. El director tiene que influir de cualquier forma de manera positiva. Ahora, ¿cuáles son las etapas? Las etapas que tiene esta dirección. ¿O qué es lo que tiene que hacer este director? ¿No? Porque el director dice, consiste en ejecutar las estrategias planificadas, orientando los esfuerzos hacia los objetivos trazados. Aquí el director tiene que plantearse esa pregunta, hacer que las cosas se hagan y se hagan muy bien, ¿no? Entonces, para ello, el director tiene que hacer una toma de decisiones. La toma de decisiones es básico para definir y analizar perfectamente cuál es el problema y para determinar las posibles alternativas de solución y poner en práctica la decisión elegida, la toma de decisiones, ¿no? Y esta toma de decisiones no la hace sola, la hace con su equipo, ¿no? También otro punto que se tiene que considerar es la integración. Aquí elige y se acerca a los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones ya previamente establecidas, ¿no? Tiene que ser integrada. Primero la toma de decisiones tiene que ser integrada, tiene que motivarse, ¿no? Acá, ¿cómo se va a motivar el trabajo? El director no tiene que estar aislado, como ya les había dicho al inicio, tiene que ir con su personal, tiene que conversar. Definitivamente tienen muchas funciones que hacer, pero hay que darse un tiempito, ¿no? ¿Cómo motivar? Motivar para que haya un trabajo en equipo. Aquí ya se logra la ejecución del trabajo. Y si no se realiza un trabajo en equipo, no se va a cumplir los objetivos trazados para la institución, ¿no? También el director tiene que tener bastante comunicación, ¿no? Es un proceso a través del cual se transmite y recibe información de un grupo social. Y sobre todo, tiene que tener liderazgo. El director o la dirección tiene que, esto es muy importante para la empresa, ¿no? Y tenemos ahí 3 tipos de liderazgo y debemos de identificar bien, ¿no? El tipo autocrático, el democrático y el laissez-faire. El autocrático se enfoca generalmente en que se hace la tarea, ¿no? Él se preocupa que la gente trabaje o rinda y que se cumplan los objetivos, ¿no? Y está bajo el mando de una sola persona. Ese es el autocrático. El democrático se enfoca en el trabajador, ¿no? Ahí comparte con los colaboradores, sobre todo las diferentes opiniones, sugiere opiniones sobre un determinado tema para la toma de decisiones, ¿no? Y el laissez-faire es el líder ausente, ¿no? Para él no le va ni le viene, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres tipos de liderazgo y bueno, ahí vamos a ver en cuál de ellos nos ubicamos, ¿no? Y por último, vamos a tocar el punto de lo que es el control, ¿no? El control es un procedimiento que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Aquí ya es cómo se hizo. De todas las primeras etapas de planificación, de organización, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se hizo o no se hizo todo lo que hemos planificado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta etapa es que todo lo que se haga conforme a lo planeado y organizado, ¿no? Según las órdenes dadas para identificar los errores o desvíos con el fin de corregir y evitar su repetición. O sea, el control es básico, es fundamental,
que no solamente yo voy a ir y voy a ver que todo esté conforme de acuerdo a lo planificado, no. Muchas veces en el transcurrir del tiempo, de los días, de los meses, no se cumple lo planificado, ¿no? Y entonces tenemos que ver ahí cuál ha sido el error, en qué nos hemos desviado, con el fin de corregirlo y evitar seguir cometiendo errores, ¿no? Las funciones del control, ¿en qué consiste? El control te mide el desempeño, ¿no? Se ha trabajado, no se ha trabajado. Acá se toma correctivos, también como ya les he dicho. Establece controles a los procesos y a las actividades. Ahí controlamos ya. No, mira, esto de repente se está aplicando, estamos trabajando mucho tiempo, tenemos que disminuir el tiempo, ¿no? O de repente en presupuesto, o de repente en recurso humano. Ahí ya se controla los procesos y a las actividades, ¿no? Y también establece los controles a los recursos de la empresa. Se controla. De repente estamos usando demasiado alcohol, de repente estamos usando demasiado, qué sé yo, muchas jeringas, estamos desperdiciando, entonces ahí estamos, eso nos va a servir para controlar, son una de las funciones. Los tipos de control nos van a servir para supervisar, monitorear y evaluar todas las actividades que hemos proyectado en la planificación y en la organización, ¿no? Aquí la supervisión se hace de manera opinada y de manera inopinada. De manera opinada es cuando yo aviso y les voy a decir, mira, yo de acá a 2 o 3 días te voy a supervisar o cada mes te voy a supervisar. Y de manera inopinada tú vas y les visitas y ves cómo están haciendo el trabajo, ¿no? Es ver si se están haciendo bien, están haciendo mal. La supervisión es para corregir los errores, ¿no? Y no solamente es que yo voy a ir y voy a ver los errores, no. Ahí se capacita al personal que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Aquí las características del capacitador es cualitativo. Yo veo aquí al personal, en la parte, el recurso humano. Yo superviso el recurso humano, las cualidades, ¿no? En el monitoreo es ya sobre las actividades. Ahí yo voy a monitorear sobre las actividades. Es un proceso sistemático de recolectar y analizar y utilizar la información para hacer un seguimiento del proceso. Aquí es cuantitativo, ¿no? Aquí nos va a servir para seguir o guiar las decisiones de la gestión, ¿no? Acá ya es cuantitativo. Y la evaluación la evaluación ya se hace a los objetivos, ahí medimos el impacto. Es una apreciación sistemática de la actividad. Se mide el impacto al finalizar el proceso. Generalmente, como ya les he dicho, dependiendo si es un plan anual, plan semestral o plan trimestral, se mide el impacto al final del proceso, ¿no? Esos son los 3 tipos de control: la supervisión, el monitoreo y la evaluación. Ahora, tenemos los indicadores. Estos indicadores son un poco muy fastidiosos en cuanto a los indicadores de estructura, de proceso y resultado. Ahí tenemos en los indicadores de estructura la disponibilidad y la accesibilidad. La disponibilidad es si existe o no existe el recurso, ¿no? Es la disponibilidad de recurso humano, ¿no? La accesibilidad es, por ejemplo, es la barrera geográfica. Por ejemplo, es accesible si yo trabajo en la comunidad, el lugar a donde yo vaya es accesible o no es accesible, ¿no? Se refiere a la accesibilidad, la barrera geográfica. El proceso, el indicador de proceso, tenemos ahí la productividad, rendimiento, intensidad de uso y grado de uso. En la productividad es el nivel óptimo del funcionamiento. Ahí, por ejemplo, un médico, una enfermera, cuántas inyecciones pone, o un médico, cuántos pacientes atiende, es la productividad, ¿no? El rendimiento
es evaluar lo que se está produciendo, ¿no? Evaluar lo que se está produciendo. Ese es el rendimiento. La intensidad de uso es el número de veces que un usuario utiliza el servicio de salud. Es la intensidad de uso. Y el grado de uso, acá se calcula la parte, lo que es utilizado sobre disponible. Por ejemplo, el número de camas. ¿Cuántas camas he utilizado o cuántas camas tengo disponible, ¿no? Eso es en el indicador de proceso en el grado de uso. Y el resultado vemos la cobertura, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. La cobertura es el acceso, ¿no? De todas las personas. Ahí quienes han sido atendidos, ¿no? En la eficacia es el resultado óptimo. La efectividad es el resultado real. Y la eficiencia es cómo logro el resultado ahorrando los recursos, ¿no? Eso es sobre todo los 4 procesos básicos de lo que es la administración, ¿no? Los 4 puntos básicos de la administración. Ahora, para ejecutar estos procesos que acabamos de mencionar, los 4 puntos o los 4 procesos, tenemos los puntos claves, ¿no? Los puntos claves, a los que llamamos puntos claves de la gestión sanitaria. Los puntos claves de la gestión sanitaria tenemos la división del trabajo. Acá en la división del trabajo economiza esfuerzo, tanto física como mental. Es punto clave. Nosotros a veces queremos hacer todo, pero si nosotros dividimos el trabajo, nos vamos a ahorrar tiempo y energía. El punto número 2, la disciplina, es sinónimo de cumplimiento y responsabilidad. Aquí debemos hacer lo que nos corresponde a cada uno, simplemente, y hacerlo bien, con disciplina, independientemente del área donde se emplea. Esto es, como dice ahí, sinónimo de cumplimiento y de responsabilidad. El otro punto clave es la unidad de mando y dirección. Aquí el líder es con las competencias, o sea, el líder nace. El líder no nace, el líder se hace, ¿no? El líder tiene que estar con las competencias necesarias. Este es otro de los puntos clave de la gestión sanitaria, ¿no? La importancia de ser un buen líder es que si esta falta, pueda que los empleados no sepan cómo actuar en un momento determinado o cómo accionar en un aspecto. Pero no obstante, si tenemos un buen director, tenemos alguien que nos apoye, tenemos alguien que nos comunique algo, entonces vamos a hacer las cosas bien. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, el punto número 4 es la equidad. Un gestor, ¿no? Tiene que aplicar la equidad. La justicia debe estar presente en todas las actividades, ¿no? Un gerente sanitario siempre tiene que aplicar la sensatez, la experiencia, el respeto, la tolerancia, la imparcialidad, ¿no? Esos valores que realmente nos caracterizan a las personas que nosotros debemos aplicar en la gestión. Y por último, la iniciativa. Esta consiste en la idea de poder motivar y llevar a cabo o ejecutar las acciones nuevas, ¿no? Son puntos claves: división del trabajo, disciplina, unidad de mando, equidad e iniciativa, para que la gestión sea exitosa, ¿no? Bien, estos puntos que acabo de decirles, que acabo de mencionarles, son funciones de la administración y la gestión sanitaria, que es básico, que es fundamental
para un buen gestor. Definitivamente, como ya les había dicho, nosotros como profesionales de la salud tenemos que empoderarnos, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que trabajar. Y si nosotros queremos ser un buen gestor, tenemos que cumplir todos esos puntos que acabo de mencionar: planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Es un poquito fastidioso, pero estos puntos debemos de considerarlos en todo, hasta en nuestro día a día, en la casa, en el hogar, enseñar a los hijos, incluso si nosotros no enseñamos a planificar, tenemos que planificar todo, absolutamente todo. Y empezando así, nos vamos a ir acostumbrando, nos vamos a ir acostumbrando. Entonces, el siguiente punto que les voy a hablar, ya ustedes conocen, los profesionales que están trabajando el día a día en los hospitales. Les voy a hablar así rápido porque ustedes saben, conocen, ya están practicando, es el proceso de atención de enfermería. Luego al final les voy a decir por qué les estoy hablando tanto de esto de las funciones de la administración, del proceso de atención de enfermería, que son básicos, fundamentales para nuestra carrera, para nuestra profesión. El proceso de atención de enfermería es un proceso de pensamiento crítico, ¿no? Y está constituido por una serie de etapas, aquí vemos en el dibujo, subsecuentes, engranadas e interrelacionadas, ¿no? El proceso de atención de enfermería, estimados colegas, es la base del ejercicio de nuestra profesión. Y también, sí, ha sido muy difícil, y quizá de repente el punto más débil de casi la mayoría de todos los estudiantes, cuando éramos estudiantes, me acuerdo bastante, la parte de administración, los procesos, no nos gustaba. En la parte asistencial, la parte de proceso, tampoco nos gustaba a la mayoría. Entonces, pero es básico, es fundamental. Es la base del ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Ya que nosotros la aplicamos, aquí es la aplicación del método científico, ¿no? A la práctica de enfermería. Los cuidados de enfermería han tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, con el establecimiento de procedimientos, protocolos, planes de cuidado, y sobre todo, ¿no? Se está utilizando el NANDA, el NOC, el NIC, que se tiene que aplicar en todo este proceso de atención de enfermería, ¿no? En el NANDA, como ustedes verán, ahí definen los diagnósticos de enfermería. Cuando vamos a hacer un proceso de enfermería, vamos al NANDA y ahí vamos a definir un diagnóstico de enfermería. El NOC, ahí define la clasificación de los resultados de enfermería. Y el NIC nos define la clasificación, la intervención de enfermería. O sea, prácticamente ya tenemos todo. Si nosotros hacemos uso de estos tres documentos, se nos va a hacer fácil realizar el proceso de atención de enfermería. Bien, vamos a empezar con la valoración. ¿En qué consiste la valoración? La valoración es la recogida y la organización de datos, ¿no? De un paciente, ¿no? El diagnóstico, vamos a hacer el análisis e identificación de problemas. Ahí puede ser, el diagnóstico puede ser distinto al diagnóstico médico. Por supuesto que tiene que ser, ¿no? La planificación, ahí en la planificación vamos a fijar las prioridades, vamos a formular los objetivos, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, y vamos a determinar las intervenciones y las actividades, ¿no? Y vamos a registrar en un plancito, como ya sabemos también en la planificación, ¿no? En la ejecución, ahí nos vamos a preparar para la acción. Se realizan actividades y se registra ya las actividades o el registro de la actuación, ¿no? En la ejecución. Aquí en la ejecución es la etapa decisiva dentro del proceso de atención de enfermería, ¿no? Porque ahí vamos a poner en práctica las decisiones que se hayan tomado en la planificación, Y por último tenemos la evaluación. Estoy haciéndolo rápido porque ya esto ya ustedes lo manejan, ya saben bien
y más aún manejando el NANDA, el NOC y el NIC, se nos va a hacer mucho más fácil, se nos va a hacer mucho más fácil el trabajo del proceso de atención enfermera. La evaluación es una vez aplicados los cuidados del paciente, se determina si el estado del paciente responde a los resultados que se esperan, ¿no? En esta fase del proceso se valora si la evolución es correcta o se debe realizar algún cambio en el plan de cuidados o en la toma de decisiones. Ahí también, ahí dice la valoración de la situación actual del usuario. Hay una comparación de la situación actual con los objetivos marcados, ¿no? Y hay una emisión de juicio o se llega ya a una conclusión, ¿no? Y eso sería todo en cuanto al proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería, aquí arriba les he puesto yo, ustedes dirán que qué tiene que ver la antropología y la sociología. Para hacer los cuidados o para trabajar en la planificación, en la ejecución de los cuidados, la antropología aporta a la enfermería las claves necesarias para abordar complejas situaciones socioculturales, ¿no? Para el paciente, de acuerdo a su propia cultura. La sociología estudia los diferentes sistemas de creencias, actitudes y prácticas del ser humano, ¿no? Generalmente, la formación tradicional de nosotros como profesionales de la salud ha sido con un enfoque biológico. Pero sí, yo me acuerdo bastante que hemos llevado antropología, hemos llevado sociología, y los cursos que hemos llevado prácticamente no lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Al realizar el trabajo o el proceso de atención de enfermería debemos de trabajar con el individuo, familia y comunidad. No solamente ahora debemos de trabajar con el paciente, ¿no? Para que sea un trabajo completo tiene que ser con el paciente, con la familia, ¿no? Por eso para mí, les estoy poniendo, para mí es muy importante trabajar abordar, ¿no? Las situaciones socioculturales del paciente, ¿no? Las creencias del paciente, que eso es básico, es fundamental para atender al paciente. Porque muchas veces, yo me acuerdo bastante cuando yo estaba estudiando enfermería, mi abuelito no quería que nadie le aplique una inyección. Bueno, era su cultura, su creencia, que pensaban de que de repente le van a aplicar mal, qué sé yo, ¿no? Pero cuando ya empecé a estudiar enfermería, le expliqué y, lógico, por último, pues se dejó que se le aplicara. No quería ir incluso al hospital. Y es así, ¿no? Entonces, para eso, de todas maneras, es importante la antropología y la sociología. Bien. Ahora, gerencia y gestión en enfermería hacia un cambio en salud. Esto para mí es básico de todo lo que les he hablado, parte de todo esto que está aquí. Es básico, fundamental para que haya un cambio en salud, específicamente en la profesión de enfermería. La mayoría de las enfermeras del mundo han sido preparadas en instituciones que enfatizan las habilidades para los cuidados críticos, ¿no? O para atender situaciones de enfermedad, en vez de la atención primaria de la salud. Mucha gente desconoce de repente del trabajo que venimos realizando, y eso me pregunta muchas veces, oye, ¿tú qué trabajas, qué haces como enfermera en la Dirección Regional de Salud? ¿O qué hacen las enfermeras que van al campo, se van a pasear, ¿no? A veces no conocen las funciones del profesional de enfermería en esos niveles, ¿no? Entonces, el cambio en salud requerirá que las enfermeras utilicen las habilidades de administración, de investigación, de docencia,
de promotora en el cambio, de liderazgo. Nosotros, como profesionales de la salud, debemos sentirnos orgullosos de que nuestra carrera, ¿no?, tienen diferentes campos de acción, ¿no? Asistencial, en hospitales, establecimientos de salud, de investigación, ¿no?, de docencia en las universidades, en los colegios ahora que hay enfermeras en educación, ¿no? En administración, en el caso mío, por ejemplo, ¿no?, la parte administrativa, todo lo que se realiza, lo que se programa, se planifica en la Dirección Regional de Salud. Nuestra profesión de enfermería es excelente en esos puntos, en esos campos. Hoy por hoy, la posición clave de cualquier sistema de acción, de atención de enfermería, ya sea en el hospital o en la comunidad, debe ser su conocimiento y habilidad como experta clínica en su campo. Para nosotros eso es básico, es fundamental, y felicito en esta oportunidad a la decana y su equipo del Colegio de Enfermeros, que todos los jueves se interesan porque nuestras colegas se vayan reforzando, se vayan fortaleciendo, se vayan capacitando en diferentes temas de salud. No solamente de salud, de la problemática de la población, ¿no? Millones de enfermeras en todo el mundo tienen la clave para la aceptación y expansión de la atención primaria, ya que ellas trabajan muy cerca de la gente, así sean enfermeras de salud comunitaria o enfermeras de cuidado intensivo en una unidad de trasplante de corazón. Nosotros, como profesionales de la salud, somos bien aceptadas en diferentes campos, en la salud, en la comunidad, en el hospital, ¿no? Entonces debemos de sentirnos orgullosos por nuestro trabajo que realizamos. Y debemos actuar como líderes en nuestro propio lugar de trabajo para asegurar que los servicios de salud que se brinden a todas las personas sean con calidad, de manera oportuna, con principios científicos básicos y fundamentados. Eso nos diferencia bastante del personal técnico. Nosotros, como profesionales de la salud, trabajamos con base científica, no trabajamos al azar. Esa es la gran diferencia que tenemos con el personal técnico, que, dicho sea de paso, muchos nos confunden, ¿no? Y nosotros, el trabajo que realicemos o el trabajo que realizamos, debemos de realizar con fundamentos humanitarios y éticos, ¿no? Y de esa forma va a haber un cambio en la salud. Y todos esos puntos que acabo de mencionar o que les estoy mencionando, eso lo realiza un gestor. Todo esto nosotros lo realizamos como gestores. Para preparar los líderes del mañana, necesitamos algo más que consultoría. Se requiere también educación formal en administración y en desarrollo de liderazgo. La mayoría de las enfermeras o enfermeros del mundo han sido preparados en instituciones que enfatizan generalmente los cuidados críticos en salud, la parte asistencial, ¿no? O para atender situaciones de enfermedad. Pero es momento, ¿no?, de que nosotros empecemos a trabajar y aprender más sobre lo que es la atención primaria de salud, ¿no? La atención primaria donde se trabaja con el individuo, con la familia, con la comunidad. Yo diría que ya empezó el cambio, estimados colegas. Ya empezó el cambio. Los líderes no se hacen. No nacen, perdón. Los líderes se hacen. Se hacen, pero se hacen con mucho esfuerzo para lograr cualquier objetivo que valga la pena. Ahora, generalmente, el paciente ya ha cambiado. Ustedes verán, las tecnologías han avanzado bastante. ¿Quién no tiene un celular?
que ya me doy cuenta, por ejemplo, cuando yo voy al hospital, a un paciente le indican, por ejemplo, una amoxicilina, y otros que no saben qué es la amoxicilina, van al Google, verifican, la amoxicilina es para esto. ¿Qué es paracetamol? Es para esto. Ya el paciente se ha empoderado definitivamente, ya el paciente no, ya es activo, es proactivo, ¿no? Ya tiene más información que abordar. Esto hace que nosotros tengamos más acercamiento hacia ellos, que nuestras actitudes, que nuestro trabajo no sea robotizado, ¿no? Que tengamos respeto a ellos, porque cuando nosotros nos enfermamos también queremos y merecemos el respeto. No debe ser robotizado, como les digo. Ya nos hemos olvidado, ¿no? Digo, hemos, por no decir que ya se han olvidado la mayoría de las colegas, cuando hacen un procedimiento, una atención o una actividad, ¿no? Ni siquiera le hacen la preparación física, la preparación psicológica. Yo sé, somos, de repente diríamos, hay mucho trabajo, no solamente el trabajo excesivo en la parte asistencial, demasiados pacientes. Nosotros también como profesionales de salud, en el área, en el trabajo en que estamos, somos multifuncionales. Realizamos trabajo de varias áreas, ¿no? Entonces, pero esto que no quite nuestra sensibilidad humana, ¿no? El paciente, por ejemplo, que aplicamos una inyección, continuemos con las preparaciones psicológicas. No le digamos, voltéese, bájese el pantalón, de ninguna manera, ¿no? Tenemos que ser sensibles ante todo. Y todo eso, poco a poco, es un cambio, se hace un cambio. Vamos a tener la comunidad va a tener un diferente concepto de nosotros. Ya no va a ser el mismo que, como dicen, en el hospital no nos atienden bien. En el hospital nadie atiende bien. Entonces, ese concepto ya debemos de hacer que cambie, ¿no? Si bien es cierto, la ciencia va avanzando, No sé si ustedes conocen la robotización, por ejemplo, ¿no? Ustedes conocen de repente el método Da Vinci, ¿no? Donde operan a la distancia, ¿no? Pero la operación es a la distancia, puede ser a la distancia. Bueno, ese tipo de operaciones se realizan en Estados Unidos y cuestan pues una millonada, ¿no? Entonces, pero la atención postoperatoria no es a distancia, no es robotizada. Tiene que haber un contacto físico con el paciente, definitivamente. Y de eso se caracteriza el profesional de enfermería, ¿no? Como les digo, ya empezó el cambio. El personal de enfermería en la actualidad está desarrollando y utilizando más sus conocimientos, basado en modelos y teorías para fundamentar su práctica. El esfuerzo de cada una de ellas por especializarse ya en maestrías, doctorados, especialidades, etcétera, ha favorecido a cultivar el pensamiento y realizar reflexiones respecto de la práctica. Estos estudios que fundamentan y reafirman nuestra identidad como enfermeros, ¿no? Dejando solo como la realización de tareas complementarias a la labor médica. Ojo, chicos, ojo, estimados colegas. Esto para nosotros es básico. Nosotros no podemos ser, la mayoría de las personas piensan que nosotros somos secretarios del médico. Jamás. Ya nosotros tenemos que independizarnos. El esfuerzo de cada uno de ustedes por estar en estos momentos, de repente, frente a sus pantallas, escuchando lo que les estoy, qué sé yo, reforzando un poco de todo lo que ya hemos llevado, porque eso hemos llevado durante nuestra carrera al formarnos como profesionales de la salud. Todo eso hemos llevado, pero estamos fortaleciendo, estamos preparándonos. Qué alegría me da cuando escucho saber que colegas están estudiando sus maestrías, están especializándose, están haciendo ya doctorados. Todo eso ya, chicos,
ya deja la tarea complementaria a la labor médica. Ya somos diferentes, ya cuando estudiamos o nos preparamos o fortalecemos y estamos con otra idea, con otra mentalidad. Y eso es básico, es fundamental, y de esta forma ya va empezando el cambio. A medida que nos imbuimos en el tema, analizamos y reflexionamos al respecto. Vemos lo complejo, variado y motivante que es el desarrollo de la enfermería, estimados colegas. El largo camino que nos queda por recorrer para aumentar el conocimiento y la misión de difundirlo, motivando a los diferentes profesionales, dándole a conocer nuestra profesión, ¿no? Conocer y saber respecto de nuestra profesión incrementa nuestra identidad, nuestra autoestima y al mismo tiempo aumenta el amor por lo que realizamos. Trabajar con personas y realizar un buen trabajo como una tarea consciente y como una tarea racional nos distingue y nos fortalece. Pero todos estos puntos que les estoy diciendo nos han preparado, nos han formado para ellos. Lamentablemente, el arduo trabajo que tenemos no nos debe dejar de que esto pongamos al lado. El enfermero o la enfermera gestora tiene el compromiso de generar un clima de trabajo favorable y participativo. Debe motivar y hacer participar al personal de todas las decisiones. Debe haber un trabajo en equipo, pedir la opinión, ¿no? Nadie sabe lo todo. Tiene que ser receptiva ante las demandas del personal, sobre todo si el gestor, sobre todo si el jefe es autoritario. Debemos de hacer que ellos piensen, analicen para que sea un líder democrático, ¿no? Reconocer el trabajo, compartir la información, favorecer la creatividad, promover el espíritu de trabajo en equipo, fomentar la autonomía y la capacitación de todos los miembros del grupo de cuidados. La motivación del personal responsable del cuidado es esencial a fin de lograr un entorno propicio para el cuidado. En conclusión, el personal de salud satisfecho y estimulado por su trabajo será capaz de comprometerse. Muchas veces no esperamos que alguien nos agradezca. Es nuestro trabajo, es nuestra profesión, es nuestra vocación. Para ello nos hemos formado. Pero bueno, como les digo, el cuerpo teórico de enfermería es nuestro respaldo, chicos. Como les digo, qué bien que se estén fortaleciendo sus conocimientos, ¿no? Nuestra identidad. Y si renegamos de esto, ¿no? Si renegamos de la parte teórica, qué fastidio, qué feo, uy, no, he cansado, la parte administrativa, la parte de proceso de atención de enfermería, ¿quién lo va a hacer, no? Que muchos de ustedes probablemente digan eso, ¿no? Finalmente, ¿no? Si vemos y decimos esto, la identidad de nuestra profesión puede perderse y volver a ser dependiente de la labor médica, ¿no? Y ojo, esto ya sería un retroceso total en la historia de nuestra disciplina, ¿no? Enfermería es sin duda un pilar imprescindible del sistema de salud. Por tanto, chicos, debemos enfocar nuestra profesión hacia una gerencia y gestión en enfermería. Por lo tanto, esto nos va a llevar el camino hacia un cambio en salud. Espero que esta última parte de reflexión nos sirva como profesionales de la salud para llevar a cabo, para realizar un buen trato al individuo, al paciente o al cliente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cierto. Muchísimas gracias, magíster, por su excelente disertación.
En esta noche dejamos abierto a nuestras colegas participantes en la aula para que puedan hacer sus preguntas, o si no también lo pueden hacer a través del chat. Sí, colegas, esperamos sus preguntas a través del chat. Estamos atentos a poder escucharlas, así como también nuestra invitada, la magíster Betty Sedano Rojas, quien ha tenido a bien compartir hoy día con nosotros su conocimiento, su experiencia en gestión, que ha sido muy importante para poder justamente tener la visión un poco más amplia en lo que es la enfermería, en la parte administrativa. ¿Hay alguna consulta a través del chat? Si no, Bueno, parece que no hay ni una pregunta. así, licenciada. Vemos más bien a través del chat, de parte de las colegas, de distintas partes de nuestra región. Felicitaciones a su persona por su excelente ponencia. Ha quedado todo claro y son expresiones más que todo de felicitaciones y agradecimientos. Tenemos también saludos desde Arequipa, una colega de Zaida Azaña, Arequipa Mollendo, ¿no? Agradecemos también su gentileza de poder seguirnos las colegas de distintas otras regiones. Nosotros como Consejo Regional 24, muy gustosas de poder compartir estas actividades, si es posible, con todas las colegas a nivel nacional. Licenciada magíster Betty Sedano, estamos muy agradecidos por su participación el día de hoy. A nombre de nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, les expresamos nuestro agradecimiento y un abrazo a la distancia. Tenerla de repente en otro momento, con otros temas que pueda compartir con nosotros y su experiencia, que han sido de mucho provecho para nosotros en esta noche. Muy bien, colegas, entonces indicarle, por favor, que puedan registrar el link de asistencia, que es importante para poder tener un registro exacto de su participación y puedan acceder, ya saben, con la participación en 6 conversatorios, puedan acceder a su certificación. Tenemos ahí en la página de fanpage, tenemos el número de cuenta, así como también los requisitos que se requiere para poder acceder a la misma. Invitar a las colegas. Bien, Sujei, muchísimas gracias a todos. Preguntas. Sí, licenciada, escuchamos, magíster. Muchísimas gracias y felicitarles a ustedes, al Consejo Regional, por estas capacitaciones que se vienen realizando. A usted, magíster, por su buena disposición y su excelente ponencia en esta noche. Gracias. Bien, entonces, les invitamos para el próximo jueves. Tenemos también un tema muy interesante, que es acerca de mamá canguro, una actividad también que el personal de enfermería lo sigue promocionando. Tenemos una invitada justamente para esta fecha, así que la esperamos el próximo jueves en Turquesa con el tema de mamá canguro. Pueden visitarnos a través de la página de Facebook que tenemos el Consejo Regional para que puedan ver las distintas actividades que se vienen realizando en el Consejo Regional 24. Tengan buenas noches, estimadas colegas. Ok, con nuevamente el link de la asistencia, por favor.
Link de asistencia, por favor. El link de asistencia, por favor.